¿Cómo están? Espero estén bien. Gracias a Dios. Espero estén bien y estén listos. Esta mañana vamos a continuar en nuestro estudio del libro de los Hechos. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar las predicaciones del libro de los Hechos y nos ha seguido desde que lo iniciamos. Y si no, les recuerdo, están en el YouTube bajo el título de Solideo Iglesia. Ahí lo puede usted buscar. Bien, hoy vamos a continuar con el título de la salvación de los gentiles. Nos va a llevar algunas semanas, es la segunda parte, la semana pasada lo iniciamos y hoy vamos a continuar con esta coyuntura importante en la historia redentora de Dios. Y llegamos al momento en que se lleva el evangelio a los gentiles. Usted como cristiano debe recordar que una cosa son los judíos, una cosa son los samaritanos, que son, digámoslo, medios judíos porque están mezclados con otras naciones, y otra cosa son los gentiles. Los gentiles, en pocas palabras, son todos aquellos que no son judíos. En este caso, usted y yo somos gentiles. Y hoy vamos a ver cómo es que Dios, cuando Él da la instrucción antes de irse al cielo, dice: vayan y prediquen a todo el mundo. Empezando en Jerusalén, después van a ir a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y ese último de la tierra abarca usted y yo. Y en este caso los gentiles. Y aquí vamos a ver, o vamos a empezar a ver, cómo es que Pedro abre la llave. Recuerdan que la semana pasada les dije que Pedro es el que tiene las llaves y va a abrir la llave, va a abrir esa puerta para que entren estos gentiles. Y es importante que en este contexto recordemos que el orgullo que existe en la iglesia primitiva había distorsionado el alcance en el sentido muy real de los judíos hacia los gentiles. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los estándares judíos de interactuar con los gentiles era cero relaciones. De cuenta, con ellos ni a la esquina, decimos aquí en México, ¿no? Con esas personas ni a la esquina vamos. Entonces nunca tuvieron nada que ver con los gentiles, no se llevaban. Y eso lo indica, y lo vamos a ver muy claramente cuando lleguemos al versículo 28. Pedro lo va a externar. Y lo vamos a ver hoy un poquito más adelante. Así que no solo en la iglesia primitiva había un problema para llegar a los gentiles, sino en el judaísmo mismo. Es decir, ningún judío se llevaría con un gentil. Los judíos, especialmente orgullosos del cumplimiento de la ley, ellos creían, dice Pablo en Romanos, que por ser judíos eran salvos debido a su nacionalidad y porque poseían la ley, y consideraban que los judíos eran paganos, no tenían nada más que desprecio por ellos. Y los años solo habían ensanchado más este abismo, y así incluso en el nacimiento de la iglesia, que vamos a ver ahorita aquí en el libro de los Hechos, vamos a ver lo difícil que es para los primeros cristianos llegar a los judíos, a los gentiles. Y es una preparación especial de parte de Dios, y esto es importante entenderlo porque usted como cristiano y yo como cristiano debemos comprender que Dios trata con nuestros corazones. Es decir, cuando tú y yo llegamos a los pies de Jesucristo y empezamos a aprender de Dios, nos damos cuenta que hay un momento en el que Dios empieza a tratar con nuestro corazón y nos empieza a decir: ahora que ya conoces, ahora tienes que ir y hablarle a tal o cual persona. Y de repente tú dices: híjole, con esas personas yo tengo ciertos datos, hay ciertas cosas que no quiero tratar. ¿No le ha pasado? ¿No lo ha vivido? ¿No lo ha experimentado? Yo sí. Y aquí vamos a ver cómo Dios trata con el corazón de estas personas. Esa exclusividad que Dios había diseñado para Israel con el propósito de apartarlos, de que anduvieran en santidad y que hubiera ese testimonio de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, se había convertido en un motivo de orgullo y se había pervertido. Ahora, si agregas a eso que los judíos
no solamente eran los que odiaban a los gentiles, sino que los gentiles también odiaban a los judíos. Entonces tenemos aquí un choque, aquí hay una lucha, aquí hay un desprecio unos por otros. Y algunos judíos, fíjese, llegaron a pensar, incluso a decirlo, que Dios había creado a los gentiles como combustible para el fuego del infierno. Imagínense a qué grado los menospreciaban, ¿no? Les decían, ustedes nada más nacieron para convertirse en ese combustible que va a echar a andar y que va a permanecer andando el fuego del infierno. Y era una visión muy estrecha, muy cerrada, al grado que cuando un joven judío se casaba o se llegaba a casar con alguna persona gentil, los judíos realizaban un funeral. O sea, era bastante fuerte este rechazo. Los judíos no querían a los gentiles. Por el otro lado, los gentiles también consideraban a los judíos como esclavos. Los perseguían, los oprimían, los mataban. Y de hecho los gentiles continuamente llamaban a los judíos enemigos de la raza humana. Yo no sé si usted sepa algo de historia, pero por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, los nazis a los judíos los menospreciaban y decían que eran menores que seres humanos, y decían que todos los judíos eran los causantes de todas las plagas, de todas las enfermedades. Entonces los hacían a un lado, y que ellos tenían piojos y liendres y bueno, una serie de cosas. Entonces siempre ha habido ese menosprecio de parte del gentil hacia el judío. ¿Recuerdas cuando Pablo y Silas fueron a Filipos y expulsan el demonio de una persona? Los líderes de ahí, de esa ciudad, dicen, estos hombres siendo judíos solo molestan a nuestra ciudad. En lugar de decir, oye, qué buena onda, qué gracias por liberar a esta persona que está siendo oprimida por un demonio, dicen, no, estos solamente vienen a molestar como todos los judíos. Y había un gran odio entre los gentiles hacia los judíos, un profundo desdén que ha existido de muchos años, como si no pertenecieran ni siquiera al marco de la humanidad. Y bueno, esta desunión profunda está aquí presente. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque antes de entrar quiero que usted lo tenga en mente. ¿Y por qué quiero que lo tenga en mente? Porque Dios nos va a enseñar cómo Él trata con el corazón, tanto del gentil como del judío. ¿Para qué? Para traerlos juntos. Si Dios no hubiera tratado con el corazón de Pedro para ir a la casa de Cornelio, como vamos a ver, usted y yo no conoceríamos el Evangelio. Así de fácil. Esta fue la puerta que se abrió. Y el Espíritu tuvo que tratar y romper con la actitud de todo esto para que iniciara la iglesia. Permítame leerle Efesios capítulo 2 versículo 11. Esa va a ser la primera escritura del día de hoy, que dice, recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados, y los llaman a ustedes no circuncidados. Pero la circuncisión es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Aquí está Pablo hablando la teoría de la unidad en la iglesia. Es decir, en la iglesia de Cristo, o sea, usted y yo, entre nosotros debe haber ¿qué? Entre muchas otras cosas, amor, aceptación, unión. ¿Ok? Ahora, esto se remonta muchos años atrás, y es algo que está sucediendo cuando nace la iglesia. Y cuando nace la iglesia y Pablo predica, le dice a los que no son judíos, los judíos piensan de ustedes esto, pero eso es algo que solamente se hace en el cuerpo. Y luego continúa en el versículo 15, dice, la ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley. Por eso es que cuando usted lee la Escritura, usted encuentra que la ley del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, ya no se cumple. Ahora es un nuevo pacto. Y es lo que está diciendo Pablo, para que los dos grupos, ¿qué grupos? Gentiles y judíos, se conviertan en un solo pueblo con Él.
y así hizo la paz. Entonces lo que Pablo está diciendo es, esa animosidad, ese pleito, ese odio ya no existe. Vino Cristo e hizo la paz. Esa es la idea esa es la idea que debía derribar el muro intermedio de la separación entre lo que era un gentil y un judío. Ahora, la idea vívida la podemos ver en una imagen visual. Vamos a tratar de explicarlo, porque tenemos que poner todo el contexto para que usted y yo entendamos más bien un poquito más. Esto es lo que en algún momento fue el templo en Israel, en Jerusalén. Si usted se da cuenta, es un lugar de 4 muros, muy grande. En las partes extensas, exteriores, a donde se encuentra a la izquierda y a la derecha un lugar muy amplio, es conocido como el patio de los gentiles. Y en el centro hay una construcción que tiene varios edificios, y en este lado izquierdo inferior, marcado con otro color, como un corredor rojizo, ahí es a donde dicen los que estudian la Biblia que es muy probable que haya sido el lugar a donde Cristo entró y tiró las mesas de los cambistas. ¿Se acuerdan? Que entra Jesús al templo y tira las mesas y les dice, ustedes convirtieron el lugar de oración en una cueva de ladrones. ¿Se acuerdan que Cristo hizo eso? Dicen los que estudian la Biblia que ese pudo haber sido el lugar. Ahora, el por qué les estoy mostrando esto tiene una razón. La siguiente imagen nos va a mostrar que ahí a donde dice gentiles, es el patio de los gentiles, tanto ese que está ahí como el otro que está a la derecha. Ahí solamente podían ingresar los gentiles. El templo estaba compuesta por una serie de patios que comenzaba en el exterior y se volvía cada vez más pequeños. Era como atravesar un laberinto. El templo consistía en una serie de tribunales y por definición, solo ciertas personas podrían ir a esos lugares. Y cuanto más cerca estuvieras de Dios, pues más podías ingresar. Es decir, más adentro podías llegar. Y entonces está, por ejemplo, el atrio de los gentiles, que era muy grande. Ellos solamente podían llegar hasta ahí. Luego está el lugar a donde iban las mujeres. ¿Puedes regresar, por favor, una? Voy a tratar de señalar el patio que está, la construcción que está en el medio de todo esto. Hay un patio ahí que se ve, ahí ese patio era el de las mujeres. Es decir, los gentiles podían entrar al templo, pero solamente en el patio exterior. Y luego, si tú querías avanzar más, había un patio de mujeres, solamente para las mujeres. Y es el patio interior. Y los hombres podían atravesar el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, y llegaban al patio o al lugar de los hombres, que es la segunda muralla que se ve ahí en el interior, que divide el edificio ese grande, ahí del patio. Ahí en ese pequeño lugar están los hombres. Perdón que no traje el apuntador para señalar, pero ahí están. Y entonces, después de ellos están los sacerdotes, que pueden ingresar al lugar a donde están los sacerdotes. Y luego está el lugar santo, ya adentro del edificio ese que se ve ahí en medio. Y adentro de ese edificio hay 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, a donde se decía que estaba el arca del pacto. ¿Se acuerdan del arca del pacto? Ahí estaba adentro, en el lugar. Pero ahí no entraba cualquier sacerdote, ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Es decir, el sumo sacerdote podía entrar a todos los lugares. Entonces había una jerarquía. Si eres gentil, solamente el patio. Si eres mujer, puedes ingresar al patio de mujeres. Si eres hombre, al patio de hombres. Si eres sacerdote, puedes ir hasta los sacerdotes. Si eres el sumo sacerdote, entonces puedes ir hasta lo último. Ahora, ¿por qué todo esto? Es muy claro, los gentiles iban afuera. El muro siempre iba a separar
a los gentiles de los judíos. Viene Cristo, y cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo dice, consumado es, dice la Escritura que en el lugar santísimo, de arriba para abajo, se rasga la cortina que divide. Y entonces, cuando se rasga esa cortina, lo que quiere decir es, pueden pasar. Es como si abrieran las puertas y dijeran, puede pasar cualquier persona. Es como decirle a los gentiles, ustedes que nunca han podido entrar a este lugar, ahora por la muerte de Cristo pueden entrar. No sé si me va siguiendo. Pero lo que está diciendo la Escritura aquí es que el sacrificio de Jesús hizo que gentiles y judíos se unieran y fueran uno solo, el pueblo de Dios. Y cuando eres el pueblo de Dios, dice Hebreos, vengan con valentía a mi presencia. No está, esa no es. El velo se rasgó y se derribó el muro, y los gentiles y los judíos pudieron mezclarse por la gracia de Dios. Ahora, Pablo fue arrestado en Hechos, vamos a Hechos 21-27, porque los judíos creyeron que estaba haciendo algo muy malo. Hechos 21-27 dice, cuando estaba por cumplirse los 7 días, algunos judíos de Asia vieron a Pablo en el área del templo, alborotando a la multitud, y lo agarraron. Gritaban, israelitas, ayúdenos. Este es el que está enseñando en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y ahora ha traído a algunos griegos al área del templo, contaminando este lugar santo. Decían esto porque habían visto antes en Jerusalén a Pablo con Trófimo de Éfeso y pensaban que Pablo lo había metido al área del templo. ¿Qué está pasando? Estos decían, ese gentil, ese griego no puede entrar aquí, va a contaminar. Y entonces hacen un gran alboroto y arrestan a Pablo. Y de ahí es que Pablo es llevado a Roma. Para aquellos que en algún momento han estudiado un poco más, Pablo entonces escribe acerca de esto y habla que la separación que había fue quitada cuando Cristo muere. Y entonces cualquier judío comprensivo, cualquier gentil que hubiera estado en Jerusalén entendería completamente lo que estaba diciendo. Y ese es el que ahora debería ser el diseño del cuerpo. No hay barreras. Ahora lo que hay es unidad. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Le estoy diciendo todo esto como una antesala a lo que viene, porque va a ir Pedro a la casa de Cornelio, que es un gentil. Y tú dices, ¿y eso a mí qué? Pues es muy sencillo. Si Pedro no va a la casa de Cornelio, tú no conoces de Cristo. 1, 2, Dios nos va a llevar a los lugares a donde a lo mejor no nos gustaría ir. Puede ser. 3, no debemos menospreciar a nadie. Y entonces, cuando Pablo escribe en Efesios lo que acabamos de leer hace un momento, eso es lo teórico, pero lo práctico está aquí en Hechos 10 y es lo que vamos a ver nosotros. Cuando veremos el encuentro entre el primer gentil que es llamado por Dios para entrar en la plenitud de la promesa de Él, a donde no hay más muros, y Dios va a dirigir el acontecimiento histórico trascendental cuando la iglesia se extienda desde los judíos, los samaritanos y llega hasta los gentiles. Esa es la fase final de la expansión de la iglesia. Es decir, cuando empezamos a estudiar la historia de la iglesia o en el libro de los Hechos, entendemos que Cristo llega a un momento en Hechos donde le dice a sus discípulos, ya me voy. Y se va y empieza a ascender y lo cubren unas nubes. Y los discípulos se quedan viendo y se les aparecen 2 ángeles y les dicen, ¿qué ven? No, pues es que ya se fue.
pues sí, ya se fue. Vámonos a trabajar. Y entonces ellos se van a Jerusalén, al aposento alto, se reúnen con 120 personas, esto ya lo vimos. Nace la iglesia, ¿con qué propósito? Con el que se predique el evangelio hasta lo último de la tierra. Y para predicar el evangelio hasta lo último de la tierra hay que ir a los samaritanos y hay que ir a los gentiles. Y aquí vamos a ver cómo la secuencia de la salvación llega a la vida de Cornelio. Y creo que lo que tenemos aquí es un patrón muy importante general de cómo ocurre la salvación en la vida de cualquier persona. Ojo, esto es bien importante, porque primero sucedió en tu vida y luego va a suceder en las personas que van a ser salvas. Entonces no solamente vamos a ver la historia, sino que muchas veces no damos atención o no prestamos atención a lo que puede suceder en nuestra vida y en la vida de otras personas. Como nosotros sabemos, la escritura es como un diamante que tiene varias facetas y cuando lo iluminas puedes ver una faceta y luego le pones la luz y puedes ver otra perspectiva. Y así vamos a ver esta historia de la salvación que sucede en la vida de Cornelio. Mientras miramos esa secuencia de tiempo, vamos a ver los principios que Dios usa para salvar al hombre. ¿Por qué son importantes? Porque cuando tú los entiendes, puede ayudarte a predicar mejor la palabra de Dios a otras personas. El primer punto es la secuencia en la salvación, es el llamado soberano. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los primeros 20 versículos ya los vimos la semana pasada y antepasada, estuvimos viéndolos. El llamado soberano significa que Dios soberanamente está activo en la salvación. Él inicia todo. Dios inicia toda la salvación. Tú no vienes a Dios. Él va a ti. Dios eligió a Cornelio. Por sobre todos los gentiles que había en ese lugar, Él dijo, ve a la casa de Cornelio. A Cornelio le dio la visión. Dios eligió esto. Y Dios elige a Cornelio como receptor y a Pedro como mensajero. Y aprendimos algo más sobre la soberanía y la salvación. Dios no solo elige quién se salvará, sino que elige cómo. Elige el vehículo que Él va a utilizar, las herramientas que va a ocupar. Y Pedro es el mensajero. Y así comienza siempre la salvación. El corazón de Cornelio se volvió hacia Dios, claro. Comenzó a buscar a Dios, claro, pero porque Dios ya lo había buscado. Porque Dios ya lo había confrontado, ya había hablado con él. Y él respondió. Y entonces Dios le da una visión diciéndole dónde podría obtener la información que necesitaba. Dios incluso le dio la oportunidad de ejercer su fe siendo obediente. Eso lo vimos la semana pasada. Y enviando hombres a buscar a Pedro. Así que Cornelio fue preparado por Dios. Y entonces Dios, como vimos, también comenzó la preparación en Pedro. Ahora, ¿cómo consigues que un judío nacionalista, obstinado, tradicionalista, tenga ahora un corazón abierto para los gentiles? Escuche, porque esto es muy importante, es muy difícil. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacer eso. Dios tuvo que trabajar en Pedro para llevarlo al lugar donde alguna vez tendría que lograr esto, y lo hizo. Lo llevó a Samaria cuando escuchó que Felipe predicó. Lo llevó a la casa de Simón el curtidor, ¿se acuerdan? Y ahí está hospedado, y dijimos que se quedó como 1 año y medio, 2 años ahí, cuando para un judío un curtidor sería alguien despreciable, y ahí está. Pero no solo eso, sino que le dio una visión también que rompió con los prejuicios y preparó el camino para el encuentro con los gentiles, porque vio todos esos animales que en su tradición él jamás comería. Iba yo a decir, en nuestra tradición mexicana, nosotros ¿qué no comeríamos? Pero nosotros comemos de todo.
comemos grillos, comemos tlacuache, comemos chango, comemos cocodrilo, comemos todo, ¿no? O sea, no aplica para nosotros, pero para ellos sí, ¿no? ¿Sí ha escuchado de la comida kosher? ¿Sí ha escuchado? Que los judíos no comen otra cosa si no está preparado en esa forma. O sea, si el animal no murió tranquilamente, entonces no lo comen. Bueno, una serie de cosas que así son ellos. Y entonces vemos que Pedro tenía que activar su fe también, porque van a llegar los mensajeros ahí con Pedro y lo van a llevar con Cornelio, y vemos también el tiempo perfecto, porque vemos que cuando están tocando a la puerta donde está Pedro, él ya tuvo la visión. Él ya reconoció que es Dios quien envió a esas personas. Y vemos la elección soberana, vemos el tiempo soberano o la sincronización soberana, y entendemos que es Dios el que está iniciando, activo en la salvación. Recuerda, todo comienza con Él. Porque antes de que Cornelio supiera lo que estaba buscando, Dios ya se lo había dado. Escucha lo que dice Isaías 65:24. Antes de que me pidan, ¿qué dice? Yo les contestaré. Mientras estén todavía hablándome, yo les responderé. ¿No le ha pasado así alguna vez en alguna oración? Que de repente usted está orando y antes de que usted termine ya está la respuesta. Así de bueno es Dios. Mire lo que dice Hechos en otro ejemplo. Hechos 16:14 dice, una de ellas, hablando de una mujer, se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía tela de púrpura. Ella adoraba a Dios y nos estaba escuchando. Y luego dice, el Señor, ¿quién? ¿Quién abrió el corazón? El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Señor, abre el corazón de los que escuchan hoy. Porque si el Señor no abre tu corazón hoy, no pasa nada, ¿eh? Nada más estuviste aquí 1 hora y algo y no cachaste nada. El único poder en el universo que puede romper el corazón pecaminoso del hombre es el poder soberano de Dios. El hombre perdido en el pecado no puede por sí mismo abrir su corazón a Dios. Escuche lo que le voy a decir porque esto es importante. Es por eso que aquí no decimos, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Levante su mano. Por eso aquí no predicamos eso. Le voy a decir por qué. Porque el hombre muerto en su pecado no puede por sí solo. Es Dios el que hace la obra. Ahora, ¿qué tiene de malo que yo le diga, levante su mano? No tiene nada de malo. Pero tampoco tiene nada de válido si usted sigue haciendo su vida de la misma forma en que la está haciendo. Entonces, ¿a qué le apostamos? A que usted, sin que nadie le diga nada, sin que nadie lo esté vigilando, usted comprenda, entienda, porque Dios así se lo permita, que usted está mal y usted tiene que cambiar. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. La salvación es soberana y la comprensión de cualquier verdad espiritual también es soberana, es de parte de Dios. Otra escritura interesante es Juan 6:45 que dice, los profetas escribieron y Dios les enseñará a todos. Todo el que todo el que escuche al Padre y aprenda de Él, viene a mí. La salvación es de Dios. Porque el hombre natural está muerto y no puede captar la verdad de Dios. Efesios, capítulo 2. Fíjese, todo esto para que usted entienda que lo que va a suceder con Cornelio no es casualidad.
Todo esto es para que usted entienda que Cornelio no lo hizo porque a él le nació. Efesios 2:1, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. ¿Cuántos? Todos. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Hace rato cantábamos, no sé si usted logra comprender lo que cantamos, pero hace rato cantábamos en la primera canción esto. Como que un ladrón, decía, una parte dice un ladrón y el otro, no me acuerdo, un transgresor, no merecen tu gloria. Y luego, ¿cómo es que no alcanzo a entender por qué? Por tu gracia, porque esto no lo entiendo. Eso es lo que estamos leyendo. Y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. No es que tú oras mucho, no es que tú das tu dinero a los pobres, no es que tú eres religioso, no es que vienes cada 8 días a la iglesia, no es que eres hijo de pastor, no. Es por la generosidad de Dios. Efesios 2:8, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó. Ya te atrasaste. Asimismo, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras que ordenó desde hace mucho tiempo para que anduviéramos en ellas. No hay duda con respecto a esto. Ahora, entonces, los que no, o sea, vamos a pensar que todos los que estamos aquí somos cristianos. Vamos a pensar que todos somos cristianos y que todos los que están allá afuera no son cristianos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, 2 Corintios 4:4. Y llamo su atención. Regresa una, por favor. ¿Cuál es la quinta palabra? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la quinta palabra de esa frase? Dios. Se escribe con mayúsculas, ¿cierto? Cuando se escribe con mayúsculas se refiere al Dios de la Biblia. Vea la otra escritura. 2 Corintios 4:4. Dice, el Dios, ahí está con minúscula. Y cuando está con minúscula, no se refiere al Dios de la Biblia. Se refiere a Satanás. Y mire lo que dice, el Dios de este mundo. Ahora, mucha gente dice, no, el Dios de este mundo, nuestro Diosito, no. A ver, la Biblia dice que el Dios de este mundo ha nublado la mente de la gente que no tiene fe en Cristo. O sea, Satanás no los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Satanás tiene así, mire, tapados los ojos y los oídos de la gente. Por eso es que 2 Corintios 4:6 dice que el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo.
no lo sabríamos si Él no lo hubiera provocado en nosotros. Primera de Corintios 12:1. ¿Por qué todo esto? Para que entienda que no fue Cornelio, es Dios, para que entienda la condición de Cornelio. Cornelio estaba muerto en sus pecados y Dios, por su gracia soberana, dijo: Pedro, quiero que vayas a ver a Cornelio. Primera de Corintios 12:1. Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, no podemos decir nada, saber nada, ni ser nada aparte de Dios. O sea, si Dios no nos los da, no funciona. La salvación comienza con un llamado soberano y eso se llama preparación soberana. El segundo punto dentro de la salvación es la voluntad sumisa, y aquí es a donde se pone interesante. Ahora, la voluntad sumisa no se opone a la voluntad de Dios, porque la voluntad sumisa, tanto en Pedro y particularmente en Cornelio, es importante resaltarla. Pedro ya era un creyente, pero Cornelio no, apenas iba a conocer. Y Cornelio respondió activamente con su voluntad. Obedecieron la voluntad soberana de Dios. Actuaron con voluntad y respondieron de inmediato al mandato que Dios les dio. Así que un hombre por su propia voluntad debe responder a Dios. Y aquí es a donde entra tu responsabilidad y la mía. Escuche lo que le voy a decir. Si nosotros no respondemos a lo que Dios está mandando, no es responsabilidad de Dios. Un hombre por su propia voluntad debe responder a Dios, y aquí es a donde entra la responsabilidad humana. Dios hace todo eso. Debemos responder. Dios requiere obediencia. Requiere acto de fe, que es obediencia, y se repite por todos lados. Esto es cierto en el momento de la salvación, es cierto el resto de tu vida como cristiano. Eres salvo por la fe, caminas por fe, pero Dios espera una clase de fe, de obediencia. Juan 8:30. Mientras Jesús decía estas cosas, muchos creyeron en Él. Luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en Él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Si siguen obedeciendo. En otras palabras, creer solo es válido si obedeces. Sal, párate ahí, haz una encuesta. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Le obedece? Esa es otra cosa muy diferente. Tú le preguntas a 10 personas si creen en Dios, a lo mejor 8 te van a decir que sí. Pero de esas 8, pregúntales. Ahora que la respuesta es sí, sí creo, ahora responde: ¿obedeces lo que Él dice? Eso es muy diferente. La Biblia dice que los demonios creen y los cristianos debemos creer y obedecer. Entonces debe haber una fe activa en respuesta. Y el Evangelio de Juan casi es un tema, bueno, más bien se vuelve temático, se repite una y otra vez: la obediencia válida, la verdadera fe, una y otra vez. No están ahí, pero te doy algunas. Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Juan 14:23, si alguno me ama, obedecerá mi palabra. Así que la verdadera fe siempre resulta en obediencia, por lo que la voluntad siempre está activa. Entonces, el punto
es que la obediencia es la respuesta. Todo esto para llegar a Cornelio, porque Cornelio tiene que obedecer, porque si Cornelio no va a obedecer, entonces ¿de qué sirve que vaya Pedro? Primera de Juan 2:14 dice, alguien puede decir yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Eso está fuerte, ¿no? Eso está fuerte. Santiago 2:18, eso está más fuerte todavía. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. No seas tonto, la fe sin hechos no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. O sea, Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, y Abraham le dijo, sí, está bien. Y al mes le dijo, sacrifícame a tu hijo, y Abraham le dijo, sí, está bien. Y a los 2 años le dijo, no. Cuando Dios le dijo, quiero que me des esto, le dijo, Isaac, ven, vámonos. ¿A dónde vamos? Tú sígueme, vámonos. Y llegó y lo ató y lo puso y agarró el cuchillo y sin pensar, eso es obediencia. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. ¿Se acuerdan de Mateo 7:21? Tampoco está ahí. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Los que tenemos hijos, esto es bien interesante, te va a servir. Los que tenemos hijos, a veces le decimos a nuestros hijos, oye, ve y haz esto. Y a veces nos dicen, sí, ahorita. Y no lo hacen. ¿Le ha pasado? Bueno, Jesús pone el ejemplo de 2 hijos. Mateo 21:28. Jesús continuó, ¿qué piensan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al mayor, hijo, ve hoy y trabaja en el viñedo. Él le contestó, no quiero ir. Pero más tarde cambió de idea y fue. Después el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió, sí, señor, iré. Pero no lo hizo. ¿Cuál de los 2 hizo lo que el papá quería? Ellos respondieron, el hijo mayor. Jesús les dijo, les digo la verdad, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes en el reino de Dios. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no lo creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes lo vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Los fariseos decían, sí Dios, sí, pero nunca lo hicieron. Y las prostitutas y todos los demás que le decían, no. Pero después reflexionaban, después Dios trabajaba en sus corazones y venían y decían, sí Señor, aquí está mi vida. Esos son los primeros que van a entrar. Entonces, ¿de qué se trata? De la obediencia. No son de los que hablan, son de los que hacen. Tú me puedes decir todo lo que quieras, tú puedes saber la escritura de pe a pa, de arriba a abajo, dime teología, dime lo que quieras. Lo que quieras, dime. Pero demuéstrame tu vida. Demuéstrame tu relación con tu esposa. Demuéstrame tu relación con tus hijos. Demuéstrame tu relación con Dios. Porque no se trata de lo que hablas, se trata de lo que haces. Esa es la legitimación de la fe.
Pablo solía hablar de él mismo como esclavo. Yo soy esclavo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque un esclavo, la característica de un esclavo es que no tiene voluntad. Nada de lo que él tiene es propio. Es de su amo, ni su voluntad. La característica es obediencia. Lucas 9:23, después Jesús le dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Eso es su misión. Eso es obediencia. La fe legitimita, esa palabra me cuesta mucho. Corrobora. La fe corrobora cuando tú eres obediente, o se corrobora cuando eres obediente. ¿Cuál fue la característica de Cornelio y de Pedro? Que obedecieron de inmediato. A uno le dice: manda gente a buscar a Pedro, baja y le dice: tú, soldado, y otros dos vayan a buscar a Pedro. A Pedro le dice: cuando vengan y toquen, tú baja, no preguntes nada y te vas con ellos. Y así lo hacen. Y aquí empieza Hechos 10:21. Apenas vamos a entrar. Todo esto para llegar a esto, pero es importante. Entonces Pedro bajó y le dijo a los hombres: yo soy al que ustedes están buscando. ¿A qué han venido? Él entiende la visión acerca de que ya no va a haber esa separación. Él tiene que ir con ellos. Y en el 22 ellos responden y le dicen, ellos dijeron: un santo ángel le dijo a Cornelio que lo invitara a su casa para poder escuchar lo que usted tenga que decirle. Cornelio es un capitán, un hombre justo que adora a Dios, y todos los judíos lo respetan mucho. Y entonces el 23 dice: Pedro les pidió que entraran y se quedaran a pasar la noche. Al día siguiente Pedro se fue con los 3 hombres y con algunos de los hermanos que vivían en Jope. Ahora, regresando al punto, ningún judío que se respete a sí mismo hubiera hecho esto. No los hubiera hecho pasar, pero ya era tarde y les dice: ¿saben qué? Pasen, por favor, quédense aquí, los hospeda. Ahora, una advertencia para la iglesia: cuida mucho cómo tratas a las personas que van de parte de Dios, porque Hebreos 13:2 dice: den hospedaje a los que lo necesiten, pues recuerden que algunos que así lo hicieron, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Tengamos cuidado, seamos gente hospitalaria, seamos gente abierta al que viene en el nombre del Señor. Aquí Pedro hace más de lo que se le pide, porque en el versículo 23 dice que se fue con los 3 hombres y con algunos de los hermanos que vivían en Jope. La visión de Dios no le dijo: Pedro, vas a ir. No. Pedro, no le dice: vas a ir y te vas a llevar a 5, a 10. No, pero Pedro se lleva a algunos. Y entonces, este sentir de Pedro de llevarse a otras personas también viene de Dios, porque estos 6 judíos que Pedro se lleva, lo dice ahí en Hechos 11, después lo vamos a ver, van a ser testigos de lo que sucede en la casa de Cornelio. Dios no le dijo: llévate testigos, pero Pedro lo quiere hacer. Pedro da un paso más allá y se lleva a estas personas. Y lo que entendemos aquí es que tanto Pedro como Cornelio, porque ahorita vamos a ver qué hace Cornelio, porque Cornelio también da un paso más allá y hace algo que Dios no le pidió que hiciera, pero también lo hace. Lo entendemos cuando leemos Filipenses 2:13, que dice: Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Así es como trabaja Dios. La voluntad de Dios
no nos es dada de alguna manera estática, o sea, es decir, que esté quieta, sino que Él ordena nuestros deseos y nos muestra la oportunidad. Y entonces Pedro dice, pues ahorita que voy a ir a predicarle allá, pues me llevo a estos 6, y se los lleva, y luego esos 6 van a dar testimonio más adelante de lo que sucedió en la casa de Cornelio. Así que estos 7 judíos, esos 6 más Pedro, ahora van rumbo a la casa de unos gentiles que está llena. Y vamos a ver el versículo 24 de Hechos 10. Al otro día llegaron a la ciudad de Cesarea. Cornelio los estaba esperando con sus familiares y amigos. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlos. Se inclinó a los pies de Pedro y lo comenzó a adorar. Dios no le dijo a Cornelio, oye, cuando venga Pedro, te juntas a toda tu plebe. Le hablas a tu tía, a tu primo, a tu comadre, a tu vecino. Pero Cornelio lo hizo. No estuvo mal. Dios pone en nuestros corazones deseos para hacerlo. Y me veo obligado a hacerlo en el versículo 25, cuando dice que Pedro entró y Cornelio salió a recibirlo, se inclinó a los pies de Pedro y lo comenzó a adorarlo. ¿Ha ido a la Ciudad de México alguna vez? Seguramente. ¿Ha ido al metro? ¿Al subterráneo? ¿Ha visto que en los escalones del metro, los escalones ya no tienen el escalón ya no está bien trazado, sino que está como hundido? ¿No se ha dado cuenta? ¿Alguna vez ha estado ahí? ¿No? Bueno, los que han tenido la oportunidad, el escalón ya no está bien trazado, está hundido. Por tanta gente que lo pisa todos los días, todo el día. No está descarapelado, no está roto, no está en mal estado, está completo, pero se ha hundido de tanto pisarlo. En el Vaticano está la figura de Pedro, como del tamaño del techo, así. Está Pedro sentado y tiene su pie un poco hacia adelante con su sandalia, y el dedo gordo de su pie está desgastado, porque todo mundo llega y lo besa. Ya está desgastado el dedo. Cuando Cornelio se inclina a los pies de Pedro, el versículo 26 dice, Pedro hizo que se levantara y le dijo, levántate, yo tan solo un ser humano, soy tan solo un ser humano, no me adores, no quiero ninguna adoración. Ahora escuchen, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparecen algunas referencias de que una persona recibió adoración. Ese es el ángel del Señor, es Jesucristo. Y cuando Jesucristo se postraban y lo adoraban, Él permitía la adoración. Nadie más. También en el libro de Apocalipsis, Juan se postra ante un ángel que se le aparece y el ángel le dice, levántate, porque yo también soy un siervo como tú. No acepta la adoración. Ahora, leo lo que dice el libro teológico católico del alemán Ludwig Ott. Cristo nombró al apóstol Pedro como el primero de todos los apóstoles y como cabeza visible de toda la iglesia, nombrándolo inmediatamente y personalmente al primado de la jurisdicción, que consiste en la posesión de plenos y supremos poderes, y le dio todo. Y el que diga lo contrario, sea anatema. Y ahora los católicos dicen que Pedro es el primer papa y que de ahí vienen todos los papas después, todo el papado.
¿Y qué estamos viendo aquí? Que lo que dice Pedro a Cornelio, a mí no me adores. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Bueno, en primera, porque está en la Escritura, y en segunda, porque le sirve a usted para decirle alguna referencia a alguien cuando diga algo. Mira, aquí la Biblia dice esto. Y Pedro, ¿qué le responde? Le dice que no. Sin embargo, ellos tienen una doctrina, una teología, que dice que Pedro es el sucesor de Cristo y que después de él vienen todos los demás, y que el que no crea esto sea anatema, que significa maldito. Si no crees en los sucesivos papas, serás maldito, según la teología católica. Pero no es así. Este señor que escribe este libro, de nombre Ludwig Ott, escribió y dice que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra, que esto quiere decir de la fe y la moral, y que la fuente de su infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que protege al Maestro Supremo y a la Iglesia del error. Pero si así fuese, si el Espíritu Santo está protegiendo a la Iglesia del error, ¿cómo se le ocurre esta doctrina? No puede ser que Pedro acepte la adoración, porque esto solamente es de Dios. Isaías, no tiene usted que buscarlo, pero en Isaías 42 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre y mi gloria no daré a otro. O sea, solamente es de Dios. Y bueno, era interesante nombrar eso, continúo en Hechos 10:27. Mientras hablaban, Pedro entró. Mientras hablaban, Pedro entró y vio que se habían reunido mucha gente. Y como te digo, Dios no le dijo a Cornelio, asegúrate de tener a todos ahí. Pero Dios puso el deseo en Cornelio y así fue. Versículo 28, Pedro les dijo, ustedes saben que no me es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Dios le estaba mostrando que todo eso se acababa y Pedro les dice, no quiero entrar porque en el pensamiento judío se cree que las mujeres gentiles abortan y cuando abortan tiran a los bebés ahí en el caño y la verdad es que toda su casa está contaminada y entonces pues yo no quiero entrar. Y eso es lo que pensaban. Y entonces Pedro lo externa, pero Pedro va a entrar y el versículo 29 dice, así que cuando me llamaron vine sin poner excusas. Ahora yo le pregunto, ¿por qué enviaron por mí? Y me encanta porque el Salmo 119:60 dice, me di prisa, no me tardé en obedecer tus mandamientos. Esa debe ser la actitud de todos nosotros. Pedro le dice, aquí estoy, ¿para qué me mandaron a traer? Y Cornelio se la voltea en el Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días estaba orando en mi casa y a esta misma hora, a las 3 de la tarde, y de pronto un hombre con ropa muy brillante se apareció delante de mí. Él me dijo, Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas y Dios ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres. Así que envía a algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, a quien también llaman Pedro. Él se hospeda en la casa de Simón, un curtidor que vive junto al mar. Fue así como yo mandé por ti de inmediato y nos alegra que hayas venido. Así, aquí nos tienes para escuchar todo lo que el Señor te ordenó que nos dijeras. Y entonces se preparan y dicen, queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué audiencia? Que todos dijeran, queremos escuchar de Dios. Y aquí vemos cómo Dios obra la salvación, pero exige sumisión de la voluntad de los hombres. Los dos se unen en el milagro que conocemos como el nuevo nacimiento, y aquí Pedro va a empezar a externar lo que Dios le tiene a Cornelio y a todos los que están ahí. Ahí llega el evangelio a los gentiles.
Pero eso lo veremos la próxima semana, si Dios permite. Espero que toda la información que les dé les pueda servir y les ayude a comprender mejor la Escritura. Si usted en algún momento tiene alguna duda o quiere preguntar algo, con toda confianza, cuando terminemos puede acercarse y lo podemos platicar para que usted vaya desahogando sus dudas. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, te agradezco mucho que nos des la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Cuando estudiamos tu palabra nos damos cuenta que hay tantas cosas que desconocemos y te damos gracias porque sabemos que tú nos enseñas y nos permites ver. El propósito de todo esto es honrarte y exaltarte, porque al conocerte más podemos, Señor, entender más lo que quieres y lo que tienes para nosotros. Te pido que a cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta predicación le bendigas con el entendimiento que se requiere, con la madurez, Señor, que tú quieres que tengamos, que les bendigas con salud, con prosperidad, que los guardes y que les animes y que despiertes en cada uno de nosotros el deseo de conocer